Hola, hoy les hablaré del control de la ingesta alimentaria. Un sistema que regula el hambre y la saciedad es importante para mantener un balance energético neutro. Es de gran importancia en los organismos que proporcionan energía necesaria para impulsar todos los procesos corporales. Este proceso es una respuesta integrada que está influenciada tanto neuronal como endocrinamente. Existen diversos factores asociados a la ingesta. Por un lado están los factores homeostáticos, en los que están involucradas las necesidades energéticas del organismo, y por otro se encuentran los factores no homeostáticos, que estos pueden ser experiencias, hábitos e incluso ritmos biológicos. La regulación de la ingesta alimenticia se lleva a cabo mediante una compleja red funcional, en la que participan diversas señales que interconectan funcionalmente diversos tejidos implicados. En la homeostasis del estado nutricional, la plasticidad de este amplio sistema de control se manifiesta porque está formado por numerosos péptidos con acciones sinérgicas o antagónicas, que son sintetizados en diferentes tejidos tales como el tracto gastrointestinal, el tejido adiposo, el páncreas y el sistema nervioso central. Este complejo sistema actuará dependiendo la fase de la ingesta alimenticia. Por ejemplo, han pasado 2 a 3 horas sin comer, el estómago empezará a moverse, ocasionando sonidos, y es aquí donde los centros que regulan el hambre y la saciedad, encontrándose principalmente en el hipotálamo, reciben una serie de estímulos en diferentes sistemas relacionados con el estado metabólico. Estos centros neuronales que participan son el núcleo hipotalámico ventromedial, el área hipotalámica lateral, el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato. El área hipotalámica lateral es el centro que emite los impulsos motores para la búsqueda de alimento, y cuando ésta se estimula, excita a un apetito voraz. El área del hipotálamo, que ha sido designada como el centro de saciedad, es el núcleo hipotalámico ventromedial, mientras que el núcleo paraventricular es donde recibe la información relacionada a la ingesta, y un daño aquí ocasionaría una alimentación exagerada. Y el núcleo dorsal medial es donde convergen las hormonas liberadas para regular la ingestión de alimentos y consumo energético. El núcleo arcuato del hipotálamo también está involucrado en la regulación de la ingesta de alimento y es considerado el área maestra del control del apetito. Este núcleo contiene 2 juegos de neuronas. Una es sensible a las señales de hambre, las llamadas orexígenas, que están influenciadas por una baja de leptina. Por otro lado, está un juego sensible a señales de saciedad, que son las llamadas aroxígenas. Estas se activan ante una alta de leptina. Cuando se activan estas señales de hambre, se liberan neuronas como el péptido agouti y además neuropéptido Y. Esta liberación se da principalmente en sus objetivos, que son el núcleo paraventricular y el área hipotalámica lateral. Por otro lado, las señales de saciedad liberan neuronas como hormonas alfa estimuladora, melanocitos y CARD, que son liberadas también en las mismas direcciones. La digestión eficiente requiere la actividad coordinada de múltiples hormonas y circuitos autónomos. Este proceso, como vimos anteriormente, comienza aproximadamente 1 hora antes de comer, ya sea a través de hábitos o señales ambientales. Por ejemplo, las personas que comen habitualmente a la misma hora cada día comienzan estas secreciones anticipatorias mucho antes que los alimentos estén a la mano. El inicio de la alimentación implica la existencia de circuitos de comunicación neuronal entre el hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo y varias áreas de la corteza cerebral que proyectan hacia zonas productoras de señales moleculares, que éstas controlan toda esta información para la conducta alimentaria. Por un lado se encuentra la secreción de insulina. Esta secreción es iniciada por señales del cerebro, que se da como una señal anticipatoria aproximadamente unos minutos antes. Está mediada por una entrada vagal primeramente a las células beta pancreáticas, y cualquier estímulo que prediga la disponibilidad de alimento puede considerarse para provocar una secreción de esta hormona. Por otro lado, se encuentran los niveles plasmáticos de grelina, que se aumentan como resultado de las señales cefálicas, alcanzando su pico máximo alrededor de 30 minutos antes de la comida, y luego van disminuyendo. Este incremento hace que aumente la sensibilidad al gusto y al olfato. Además de la secreción de la insulina y grelina, numerosas respuestas relacionadas con la comida de igual manera se activarán. Por ejemplo, la salivación, la termogénesis, la secreción de enzimas, secreción de ácido gástrico, aumento de motilidad gastrointestinal
y aumento de la anticipación alimentaria. Cuando tenemos hambre, ocurrirá una reducción en los niveles de leptina en sangre. Esta será detectada por neuronas en el núcleo arcuato, que contienen a los neuropéptidos y proteínas relacionadas con agouti. Estas neuronas inhiben las células paraventriculares que controlan la liberación de la hormona estimulante de tiroides y la hormona adrenocorticótropa, lo que disminuye la tasa metabólica. Siendo así, también se activan las señales paraventriculares que controlan el sistema parasimpático. Además, se estimula el comportamiento de la alimentación en la región hipotalámica. Mientras que cuando terminemos de comer se hará un incremento en los niveles de leptina en sangre, igual detectados por el núcleo arcuato, en donde contendrán aquí a los neuropéptidos alfa MSH, que es la hormona estimulante de melanocitos, y CART. Estas neuronas excitan las células paraventriculares y liberan la hormona estimulante de tiroides y la hormona adrenocorticótropa, justamente para ahora incrementar el metabolismo. Además, se activan las células paraventriculares del sistema simpático para aumentar el flujo de sangre directamente al músculo esquelético. Finalmente, se bloquea el comportamiento de la ingesta en el área hipotalámica lateral. Los controles homeostáticos determinan el tamaño de la comida y se basan en señales de saciedad. Estas señales pueden ser, por ejemplo, la colecistoquinina o el péptido 1 similar al glucagón, además de señales de adiposidad como por ejemplo la secreción de leptina y de insulina. Estas señales, entre otras, se transmiten en las áreas motoras del cerebro posterior que determinan la saciedad, la actividad gastrointestinal y la regulación de la glucosa. También existe la influencia no homeostática. Esta afecta tanto a las comidas como a la cantidad que se consume, incluyendo a la hora del día, experiencias, situación social, estrés y emociones. Tanto los circuitos homeostáticos y no homeostáticos convergen en las áreas motoras del cerebro posterior para determinar la alimentación real y las respuestas relacionadas con la alimentación.